Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy 13 de octubre del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Ya estamos a poco más de un mes del término que tienen los aspirantes a cargos públicos para radicar su candidatura para las próximas elecciones del país. Como se mencionó la pasada semana, el Papa Francisco lanzó un llamado a formar a los jóvenes en liderazgo, poniendo en manos de las universidades latinoamericanas el reto de presentarles la política como una opción de mucha envergadura para ayudar a solucionar las crisis de sus países. Así exhortó el Papa durante el encuentro Organizando la Esperanza, al que fueron convocados rectores de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, celebrado recientemente en el Vaticano, y en el que participó el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho. ¿Por qué el máximo representante de la Iglesia manifiesta esta preocupación por la vocación política y la formación para este llamado? ¿Cómo casa esto con las enseñanzas sociales de la Iglesia? ¿Qué posibilidades tienen las universidades en Puerto Rico de hacer la diferencia para que la política tome un giro hacia el bien común real y un sistema más justo en un país democrático? Soy Yalibeth Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, para darles la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel de esta tarde. Está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Saludos, mi querido cumpueblano, el doctor Leandro Colón. A todos los técnicos que están aquí, que nos acompañan. Y de una manera especial quisiera en esta tarde felicitar a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que ayer, 12 de octubre, cumplió 75 años de existencia. Así es que hoy, 13 de octubre, recordamos el día importante que fue para la universidad, para Puerto Rico, para el Caribe, que 75 años atrás se hubiera establecido nuestra universidad. Bueno, y de esos 75, por los últimos 11, esta semana también, este programa de Actualidad Pública. Que no se engañe el público. No, se dice rápido, pero por aquí llevamos 11 años cada viernes acompañándolos con la realidad del país. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian, Lisa, Jorge Iván, a nuestro equipo técnico, a nuestros estudiantes, y un saludo muy afectuoso, como siempre, a nuestro público que nos acompaña esta tarde. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, saludos, presidente, saludos, Leandro, y saludos a todos los que nos sintonizan también hoy, viernes y 13. Es interesante, ¿verdad?, esa referencia a los 75 años que ha cumplido nuestra universidad, porque a lo largo de toda su historia ha querido poder precisamente iluminar la realidad desde el Evangelio, desde esa identidad católica y desde el 96 Pontificia, que en unión con el Santo Padre, en unión con la misión evangelizadora de la Iglesia, transformar también la vida de todos los que pasan por esta universidad, no solamente sus estudiantes, sus profesores y empleados, sino también tantas personas de la comunidad que de distintas maneras son tocadas por la actividad de la universidad, pero también la vida colectiva del país en sus aspectos académicos, culturales, sociales,
y en todos aquellos asuntos que son de importancia hacia nuestro futuro, hacia esa realización plena de lo que implica el reino de Dios, que no es solamente cuando el Señor vuelva, sino cómo lo vamos construyendo y lo vamos haciendo posible cada día desde lo que hacemos. Y en esa misma línea, desde la semana pasada hemos estado conversando sobre el tema de la democracia y la política a la luz de la doctrina social de la Iglesia, cómo la participación y el desarrollo de cada individuo en la sociedad implica también que sus deseos, sus aspiraciones individuales y colectivas puedan encontrar eco en un proyecto social que adelante y permita la consecución sobre todo del bien común, principio que no es solamente un principio político-social, sino que también es el principio de finalidad de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué cosas son necesarias para alcanzar la plenitud de la realización humana, tanto en lo que cada uno aspira como individuo, como en aquello a lo que aspiramos como sociedad? Y siendo la democracia el instrumento a través del cual se instrumentaliza y se operacionaliza esa participación, se organiza esa participación y se hace posible que se escuche, que se atienda, que se resuelva y se puedan tomar las decisiones que viabilizan esa construcción de futuro. Y por eso, desde esta plataforma de actualidad pública, este tema que hemos estado conversando desde la semana pasada. Dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia que quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación. Están allí no para ellos, están allí como representantes no del partido para el que fueron elegidos, sino de quienes los eligen y a quienes gobiernan, que a fin de cuentas no son solamente sus votantes particulares, es el pueblo completo que representa y que son sus constituyentes. Una representación que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo, no de que unos están por arriba al margen de la ley y yo como decimos por ahí el que hace la ley hace la trampa, no, compartiendo el destino del pueblo y buscando soluciones a los problemas sociales. Y de ahí que la autoridad responsable sea una autoridad ejercida desde las virtudes que favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio. La práctica del poder con espíritu de servicio. Autoridad ejercida por personas capaces, fíjense la advertencia que hace ese 410, por personas capaces de asumir auténticamente como finalidad de su actuación el bien común y no el prestigio o el logro de sus ventajas personales. Si eso estuviera en la mente de todos los que participan de los procesos públicos, políticos, democráticos, y en la mente de todos aquellos que eligen a los que van a asumir esas responsabilidades de poder, muchas cosas podrían ser distintas en la realidad de todos los días y en los logros de las aspiraciones nuestras como sociedad. Presidente. Sí, yo quisiera dedicar mis intervenciones en el programa de hoy a un tema que pienso que es muy importante en esta coyuntura social, en esta coyuntura de los medios que estamos viviendo. Específicamente fue algo que comencé a esbozar en el programa anterior y quisiera dedicar mis intervenciones hoy a hablar sobre ello. Es el tema de la información y la democracia. La democracia sostenida porque hay buena información. Democracia fortalecida porque hay información precisa y veraz. Y el 414 del compendio de la doctrina social dirige su atención al tema de la información y la democracia. Y voy a citar. La información se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática. Y ahora hablo yo, no se concibe una sociedad democrática en la cual no haya suficiente información e información veraz. En otras palabras, que las personas reciben la información para hacer los procesos de discernimiento. Sigue diciendo el 414. Es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas
de la comunidad política, de los datos de hecho y de las varias propuestas de solución. Entonces, fíjense los tres elementos que plantea. Conocimiento de los problemas, el ver. Los datos de hecho, el juzgar. Y las varias propuestas de solución, el actuar. Sigue diciendo, es necesario asegurar un pluralismo real en este delicado ámbito de la vida social, garantizando una multiplicidad de formas e instrumentos en el campo de la información y de la comunicación. Y continúa señalando algo que es fundamental, que hemos hablado aquí nosotros en este programa anteriormente, y facilitando condiciones de igualdad en la posesión y uso de estos instrumentos mediante leyes apropiadas. Así que está planteando que el Estado de Derecho tiene que asegurar las condiciones de igualdad para la posesión de la información, de tal manera que las personas tengan la información que necesitan, como mencionamos, la información de los hechos, la información de los datos y la información de las propuestas. Y termino esta intervención con la siguiente cita. Entre los obstáculos que se interponen a la plena realización del derecho a la objetividad en la información, merece particular atención el fenómeno de las concentraciones editoriales y televisivas, con peligrosos efectos sobre todo el sistema democrático, cuando a este fenómeno corresponden vínculos cada vez más estrechos entre la actividad gobernativa, los poderes financieros y la información. ¿Quién posee los medios de información? ¿Quién financia los medios de información? ¿Cómo el gobierno interviene con los medios de información? Son asuntos importantes si uno quiere asegurarse, fortalecer la democracia. Un comentario antes de que entre Leandro en esa línea, porque una de las preocupaciones grandes siempre en el derecho y particularmente en la integración de derecho y economía es el tema de las asimetrías de información. O sea, cómo por el control de la información automáticamente una de las partes se pone en una posición dominante que le permite sacar provecho, incluso a veces fraudulentamente de la otra, y es una de las imperfecciones grandes que se identifican en el mercado desde la teoría económica. Y a veces legisla para que esa asimetría se establezca o se fortalezca. Yo iba a empezar por otro sitio, pero quiero comentar algo sobre esto que tú has traído de la importancia de la información. Y es que, pues, en el ámbito económico, disponer de información veraz y es fundamental. Confiable es fundamental. No había mirado el tema desde el punto de vista como se plantea en la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? De otros elementos que trae la importancia de tener información veraz, y resulta sumamente interesante. Yo voy a hacer brevemente un resumen rápido de algunas cosas que planteé en el programa anterior, pues este programa estamos dándole una continuidad al anterior, para darle pie o fundamento a otros comentarios posteriores. Decíamos la vez pasada que la democracia, y el compañero lo han reiterado, es clave para el bien común. ¿Por qué? Porque el bien común es central, un concepto central de la doctrina social de la Iglesia. Decíamos también la otra vez que lamentablemente muchos políticos a nombre de la democracia pues se van por otro camino y no buscan el poder para hacer política, sino que buscan posiciones políticas para tener poder. Hablamos también de cómo en la historia de la Iglesia la encíclica Rerum Novarum del 1891 del Papa León XIII cambió el rumbo de los planteamientos papales en las encíclicas con una preocupación más clara y evidente, contundente sobre los problemas
que confrontaba a la sociedad de ese momento. Y eso, a partir de ahí, pues, han sido, como decíamos la otra vez, muy claras y contundentes las posiciones y planteamientos de las distintas encíclicas que han venido escribiéndose posteriormente. Y todos sabemos que las encíclicas del Papa Francisco son extremadamente iluminadoras, ponen los pies en la tierra, apuntan hacia donde hay que apuntar, hablan claro de los problemas y de la responsabilidad que todos tenemos para aportar a la solución de esos problemas en pro del bien común. También hablamos yendo ya al caso de Puerto Rico, comentamos al final del programa anterior, cómo en la carta que preparan y publican nuestra conferencia episcopal puertorriqueña previo a las elecciones, se abunda mucho sobre estos asuntos. O sea, se trae a colación temas específicos, puntuales, que tiene Puerto Rico en la economía, en la salud, en la educación, temas sociales, y la responsabilidad de nuestros políticos de atenderlos mirando siempre el bienestar y el bien común. Entonces uno se pregunta si la doctrina social de la Iglesia, que establece unas normas que nadie debe o puede refutar, o sea, todo el que pretenda interesarse por el bienestar de los demás, pues no puede refutar ningún planteamiento, porque hacia ahí es que se dirigen los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia. Entonces uno se pregunta por qué el sistema político, particularmente los políticos, no adoptan, y aquí no estoy entrando en que se mezcle el asunto político con el asunto religioso, son otros issues legales, pero esto es objetivo. O sea, el que quiera mirar hacia el bienestar de los demás, que debe ser la preocupación principal de cualquier político, tiene en estos principios un norte, un horizonte hacia el cual moverse. O sea, y no pueden ser principios que no pueden ser rechazados. Entonces, leo del compendio de la doctrina social de la Iglesia, para terminar esta parte, una sección que no leí la vez pasada, es el 407. Dice: una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos, como son la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre esos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad. Y a la luz de eso uno se pregunta, ¿cuál debe ser la función del político en un país como el nuestro, por ejemplo? Lisa. Sí, me pareció también interesante el planteamiento primero, ¿verdad?, del presidente sobre esa relevancia que tiene la información en toda democracia para que haya verdadera democracia. Y pues recordemos que muchas veces las dictaduras y las tiranías controlan los medios de comunicación, es algo propio de ese sistema, ¿verdad?, de gobierno. Y bueno, pues podemos decir, no, pues no es el caso nuestro, pero ojo, porque sí, a veces se van creando estas conglomeraciones de agencias de medios de comunicación y pueden terminar transmitiendo un mismo mensaje, teniéndonos como objeto, ¿verdad?, de una manipulación, ¿verdad?, como hemos visto, ¿verdad?, que ha pasado en otros países, por lo menos a la hora de hacer campaña. Estoy pensando en Brexit, utilizando pues esos algoritmos de compañías contratadas por redes sociales. Y aunque puede parecer un escrito muy antiguo, el Centésimus Annus, ¿verdad?, ese
esa encíclica que escribió San Juan Pablo II y que cita el compendio de doctrina social de la Iglesia que hemos estado, al que hemos estado haciendo referencia, es del 91, es muy actual, ¿verdad? En muchos sentidos, aunque el modo, los instrumentos que se usan, pues hayan ido evolucionando, ¿verdad? Pero deja claro en su punto 49 San Juan Pablo II que el individuo hoy día queda sofocado con frecuencia entre los dos polos del Estado y del mercado, ¿verdad? Y ahí los medios de comunicación podrían entrar en ese tema, ¿verdad? Del mercado. Y sigue diciendo, en efecto, da la impresión a veces de que existe solo como productor y consumidor de mercancías, o bien como objeto de la administración del Estado, mientras se olvida que la convivencia entre los hombres no tiene como fin ni el mercado ni el Estado, ya que posee en sí misma un valor singular a cuyo servicio deben estar el Estado y el mercado. O sea, el fin del Estado es el ser humano, no al revés, ¿verdad? El fin del mercado es el ser humano, no al revés. El hombre es, ante todo, un ser que busca la verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla en un diálogo continuo, vivimos en sociedad, ¿verdad?, que implica las generaciones pasadas y futuras. Entonces, ojo, si utilizan, ¿verdad?, a los ciudadanos para meternos en este paradigma tecnocrático, ¿verdad?, que nos está advirtiendo el Papa, ¿verdad?, que hemos de romper si queremos que haya futuro en el mundo, ¿verdad? Ojo, si están buscando uniformarnos, llevando a una cultura homogeneizante, ¿verdad?, en vez de resaltar lo propio o concretar las necesidades de nuestro país, ¿verdad?, sin generalizar con las necesidades de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos unas particularidades. Ojo, si no nos usan como objeto para esas privatizaciones de servicios públicos que no redundan en el bien del pueblo, sino en un enriquecimiento injusto. Esa cita de San Juan Pablo II del ser humano y el individuo en el medio del bloque político y del bloque económico es interesante porque cuando uno mira la conceptualización del Estado y del propósito del Estado y del bien común, en cierta medida el Estado debiera ser un ente protector del individuo frente a fuerzas como el mercado. Y por el contrario, cuando el Estado se pone a la disposición del mercado y contribuye a que el mercado sea atropellante con los individuos, con la persona, como hemos señalado desde aquí, por ejemplo, todo el tema de los planes de salud y el control que tienen del acceso a los servicios médicos, o la privatización de servicios esenciales que menciona Elisa, como es el caso, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿verdad? Siempre hemos discutido, y lo hemos dicho aquí en programas previos, ¿por qué estás privatizando la distribución cuando la distribución de la energía es un elemento esencial y lo hiciste antes de señalar fuentes alternas de las cuales se pudiera entonces producir energía compitiendo por los precios de la adquisición de la energía que suple otro y entonces reducir el verdadero costo que no está en la distribución energética sino que está en la producción de la energía, ¿verdad? Y como tantos otros ejemplos donde el Estado, en vez de ponerse al servicio de la persona como entes de protección frente a estas otras fuerzas, se convierte entonces también en cómplice de esas fuerzas, o peor aún, en servidor de esas fuerzas para esclavizar al individuo. Y por eso el compendio en el 417 señala que es fundamental distinguir la comunidad política de la sociedad civil. Dice, la comunidad política, si uno la mira dentro del aspecto de la formalidad estatal, ¿verdad?, lo que incluye las ramas de gobierno, su autoridad, su delegación de poder y sus interacciones como ente de la autoridad del Estado, versus, por el otro lado, vista la sociedad civil como todo ese conjunto de las cosas que son necesarias para que la vida social misma se dé, lo cultural, lo asociativo, lo relacional, lo comunitario, que tiene que funcionar
aún sin la intervención del Estado, porque si el Estado pretende regular todas las áreas de la vida social, caemos en el autoritarismo. Si por el contrario el Estado decide desligarse por completo, entonces rompe también el principio de la subsidiariedad. O sea, ¿cómo uno sostiene una verdadera participación social y civil en una adecuada relación con los procesos democráticos políticos, sobre todo con los de cada 4 años, ¿verdad? Porque y lo vemos, y lo hemos dicho muchas veces también aquí, donde hay un alto sentido de gobierno, pero muy poco sentido de país. Es decir, el que gana es como si no hubiera ocurrido nada antes, como si todo lo demás fuera malo, todo es mío y es para mí, para lo que yo quiero y para los míos, independientemente de lo que es bueno, de lo que es necesario y el proyecto de país que sufra, porque después de todo lo que hay es que estar seguro de que puedo ganar las elecciones y mi grupito es el más grande de cara a la próxima vuelta. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con esta discusión sobre democracia política y doctrina social desde aquí, desde Actualidad Pública. Enseguida volvemos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 13 de octubre del 2023. Seguimos esta conversación sobre democracia, política y doctrina social de la Iglesia, discusión que comenzamos la semana pasada y que ante las situaciones que vamos viviendo cada día se hace cada vez más esencial en nuestro medio y espacio. Presidente. Sí, el número 415 de la doctrina social de la Iglesia es muy interesante porque presenta, uno podría decir, métricas para mirar el binomio comunicación y democracia y la efectividad de cómo se da esa interacción. Escuchemos. Los medios de comunicación social se deben utilizar para edificar y sostener la comunidad humana. Me detengo aquí por el momento. Fíjense el primer criterio. Miramos la radio, la televisión, las redes sociales, todos estos medios de comunicación social. El criterio es, edifica y sostiene la comunidad humana. Si la contestación es sí, si la contestación es no, si la contestación es a veces, casi nunca. Sigue diciendo, en los diversos sectores, económico, político, cultural, educativo, religioso. E incluye una cita, después de haber dicho eso. La información de estos medios es un servicio del bien común. Y pasa a ser una sentencia importantísima en este 415. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Esos son los criterios del derecho a la información que tiene la sociedad. Que esa información esté fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos en estos programas de análisis que las personas dan su opinión? Lo que yo pienso, lo que reflexioné debajo del quenepo allá en Mayagüez, ahí en Mayagüez se acostumbraba a decir, esta fue una reflexión que hizo bajo el quenepo. No, pero entonces la pregunta es, ¿está basada esa información en la verdad? En la libertad, en la justicia y la solidaridad. Sigue diciendo. Y aquí apunta, pone el dedo, por así decir, en el centro del asunto. La cuestión esencial en este ámbito es si el actual sistema informativo, esa es una pregunta que nos podemos hacer nosotros en este análisis,
si el actual sistema informativo contribuye a hacer a la persona humana realmente mejor. Ahora hay toda una gran discusión con respecto a las redes sociales. Y si las redes sociales están contribuyendo a que los jóvenes particularmente o los niños sean mejores personas. Y sigue diciendo, es decir, ¿qué quiere decir la persona humana realmente mejor? Es decir, más madura espiritualmente, primer criterio. Más consciente de su dignidad humana, segundo criterio. Más responsable, tercer criterio. Más abierta a los demás, en particular a los más necesitados y los más débiles. Entonces tenemos que preguntarnos si los medios de comunicación que deben estar fortaleciendo a la democracia van en esta dirección. Y termino el 4.15 donde dice, otro aspecto de gran importancia es la necesidad de que las nuevas tecnologías respeten las legítimas diferencias culturales. Aquí no estamos hablando del tema de uniformar. Estamos hablando del tema de la inclusividad, donde se respeten las legítimas diferencias de las culturas. Sí, en su encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, da 5 consejos para un mejor tipo de política, y los leo en forma resumida. Número 1, debemos recuperar el sentido de pertenencia a una sola familia humana. Todos somos hijos de Dios. Debemos comprometernos a acercarnos a los demás con amor. 3, debemos identificar valores comunes basados en la verdad. 4, debemos aprender a desenmascarar las diversas formas en las cuales la verdad es manipulada. Y 5, debemos sentirnos cómodos siendo un poliedro. Un poliedro es una forma de 3 dimensiones que tiene muchas caras. Y dice el Papa que eso representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto impulse a discusiones y separaciones. En una reunión con jóvenes adultos del Papa en marzo pasado, les decía el Papa Francisco que un tipo de política que ejerce el poder como dominio y no como servicio no es capaz de preocuparse, pisotea a los pobres, explota la tierra y afronta los conflictos con la guerra y afronta los conflictos con la guerra, y afronta los conflictos con la guerra y no sabe dialogar. Y yo añado que detrás de esto está la ausencia de la justicia como valor fundamental. Yo recuerdo que hace muchas décadas atrás, cuando entramos a la universidad primer año, Joribán y yo entramos juntos, yo tomé el curso Ciencias Sociales Básicas con Belén Barbosa del Rosario, nieta de Celso Barbosa. Y me tiró en las manos la política de Aristóteles, y aquello era chino para mí, completamente chino. O sea, yo me tuve que meter con un ratón de biblioteca, descifrar aquello, porque antes uno iba a la enciclopedia para que ayudaran a uno a interpretar las cosas. Y decían tanto Aristóteles en su República como Platón, debo decir, Aristóteles en la política como Platón en la República, que la justicia es el valor fundamental, ético fundamental. Pero para ser justo uno tiene que informarse, uno tiene que tener capacidad de estudiar, de informarse, de conocer, de ser asesorado. Y yo pienso que muchos políticos van por otro camino. Pienso en Puerto Rico, obviamente, que es donde vivimos, porque están desconectados de la realidad y las complejidades de la realidad. Y no recurren a una fuente de información fundamental que son las universidades, por ejemplo. En las universidades se piensa, se estudia, se investiga, se analiza, se propone, se discute. Y yo
tengo que traer como ejemplo que el año 2020 nuestra universidad publicó un libro titulado De los desafíos a la esperanza, propuestas de la PUCPR para una nueva gobernanza, que se envió a todos los políticos. Pero los políticos están como que más mirando a lo que decía José al principio, buscar el grupito que vote por mí para yo elevarme al poder. En ese documento de la Universidad Católica se analizaron una serie de problemas que confronta nuestro país en temas como educación, pobreza, salud, ambiente, instituciones gubernamentales, fiscalización, gobernanza, democracia y participación ciudadana. El mismo caso que quizás uno de ustedes que nos escucha en la tarde de hoy, que quizás no sabe de esta publicación, el mismo caso que le hizo al libro, pues se lo hicieron la mayor parte de los políticos de este país, lamentablemente. Primero quería comentar algo que dijo, ¿verdad, Josian? Que existe el peligro que se ha convertido lamentablemente en un hecho en ocasiones, que la persona que hizo campaña, el político, ¿verdad?, que ganó la contienda, pues busca responder a ese grupo que representa ese partido político. Y como hemos dicho aquí en otros programas, gracias a esta proliferación de partidos políticos que tenemos en Puerto Rico, pues cada vez estamos viendo como una tendencia de elecciones en las que ganan las personas, no por una mayoría absoluta, sino por el porcentaje mayor, ¿verdad? O sea, no es el 50 más 1, o sea, no hace falta, sino el porcentaje o sea, el mayor número de votos que ha recibido, que cada vez va disminuyendo y siendo menos de un 50%. Entonces, ese político, ¿verdad?, que va a gobernar el país, si va a responder solamente al grupo que representa, pues cada vez representará menos, ¿verdad?, a la mayoría del país, que es un gran peligro, ¿verdad? Y pues publicaciones como las que mencionó el doctor Colón, ¿verdad?, que no tiene un solo escritor, fueron varios autores que contribuyeron desde su perspectiva, economistas, personas que han estado en el ruedo político, personas expertas en administración pública, pues ayudan un poco a discernir, a encontrar una dirección para un gobierno, una administración pública sana, ¿verdad? Un gobierno que realmente mire hacia el pueblo, hacia lo que necesita el pueblo. Y esa cita del presidente relacionada a las métricas, ¿verdad?, que presenta el punto 415 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, pues para determinar si hay efectivamente una relación entre esa comunicación y esa democracia, y que la información, ¿verdad?, de los medios de comunicación han de estar al servicio del bien común, al servicio de la verdad y la libertad. Pues muchas veces lo que ciertos medios de comunicación sociales hacen es polarizar, ¿verdad? Se alimentan de esa contienda, de esa lucha, de esos contrarios. Siempre, pues obviamente el pluralismo es algo sano, pero cuando se encuentra ese consenso, ¿verdad?, cuando se respetan esas diferencias, no cuando las diferencias, ¿verdad?, se enfatizan para alimentar un odio, ¿verdad? Y pues volviendo, ¿verdad?, a ese tema de que la comunicación ha de estar
al servicio de la verdad, como nos dijo nuestro Señor, os hará libres, ¿verdad? Y efectivamente, si vemos países que están bajo un gobierno totalitario, ¿verdad? Que es como el ejemplo más claro, pues tienen unos medios de comunicación controlados por el tirano, ¿verdad? Y viven engañados y viven, por tanto, esclavizados. Y es un modo de vivir que no queremos para nuestro país. Sin embargo, pues, no sé, nos pueden engañar porque cada vez más estos medios de comunicación que son las redes sociales, pues se dejan llevar por los algoritmos para tratar de influir en nosotros. Si son gratis es porque nosotros somos el producto, el objeto, ¿verdad?, de ese mercado. Entonces, simplemente dejarnos llevar por lo que puedas leer instantáneamente en un tipo de medio de comunicación como este es muy peligroso si no buscamos ir más allá y buscar esa verdad más profunda y reflexionar. Yo creo que ahí entra una diferencia fundamental y algo que yo aprendí de varios de mis profesores, entre lo que es un dato y lo que es información. Porque yo creo que ahí entra la corresponsabilidad del que recibe los datos. Como yo, ante lo que recibo, tengo criterios para saber, uno, si es verdad, todo el tema de la fake news, ¿verdad? Si es verdad, si es corroborable y entonces, ¿para qué lo utilizo? Porque obviamente, en la medida en que generamos ignorancia, y la ignorancia no es no saber leer y escribir, eso es un problema de alfabetización, son dos cosas distintas. Es decir, en la medida en que tenemos gente que cuando lee no entiende lo que lee, o cuando recibe una información no sabe lo que eso quiere decir, o de dónde surge, o distinguir entre la verdad y lo que es opinión, como decía Jorge Iván ahorita, pues entonces es posible la manipulación, ¿verdad? Cuando uno tiene criterios, pues no es que no sea manipulable, pero es menos, ¿verdad?, la posibilidad de que así sea. Y una de las cosas que estamos viendo con la polarización política en Estados Unidos, lo discutía en un foro que tuvimos anoche con el Observatorio de Gobernanza y Políticas Públicas, es que como si cualquiera de nosotros hace ahora, y excepto por Leandro, todos tenemos las tablets abiertas encima de la mesa, hacemos la misma búsqueda en este momento, en el mismo buscador, nos va a dar resultados distintos. A todos, y hagan el ejercicio en sus casas. Nos va a dar resultados distintos. ¿Por qué? Porque la computadora sabe de qué temas yo busco, cuán lejos voy en las búsquedas que hago, qué periódicos leo, qué autores consulto, y entonces me va a dar siempre resultados afines a lo que ya yo sé o lo que ya yo pienso. Entonces, ¿cómo me confronto con la proposición opuesta, ¿verdad? Y volviendo a los filósofos, ¿en dónde estaba el secreto, no? Pues la tesis contra la antítesis para poder generar la síntesis. Si yo solamente me nutro de los que piensan como yo y de los que son como yo, entonces termino polarizado con el otro. Y de ahí toda la cuestión esta de la política de la cultura de cancelación, y de ahí el descarte del que nos habla el Papa. ¿Por qué? Porque soy incapaz de ver ideas distintas, de relacionarme con gente distinta y de aceptar incluso pensamientos distintos. Entonces los medios lo saben, los sistemas estos lo saben y se nutren de generar esa polaridad. ¿Por qué? Porque si la democracia parte del gobierno de la mayoría, pero la mayoría no lo es, ¿verdad?, que es el planteamiento que hacía Lisa, sobre todo en sistemas como el nuestro, donde no hay solo dos partidos, donde hay solo dos partidos o esencialmente dos partidos como en Estados Unidos, pues o gana uno o gana el otro, quiere decir que uno tuvo más de la mitad y el otro menos de la mitad. Pero en sistemas pluralistas, donde la mayoría es el más que saca, independientemente de su relación con el universo de los votantes, pues nos vemos situaciones donde el 67% de los electores votó por alguien distinto al que gobierna. Entonces, ¿cuál es la mayoría? ¿Cuál es la verdadera mayoría? Entonces, si no se convierte entonces en un trastoque
de lo que el propósito de lo que la democracia misma quiere impedir, que es que sí, gobierne la mayoría, pero no en la tiranía de la mayoría, sino en respeto de la pluralidad y en respeto de las minorías y en respeto de la diversidad de opinión que se canaliza a través de una sociedad civil fortalecida y establecida, y nos encontramos con un sistema que se ha dedicado a desmantelar además las instituciones de la sociedad civil. La doctrina social de la Iglesia en el 416, que ya hemos estado haciendo referencia a él anteriormente, nos alerta, y utiliza una expresión fuerte, utiliza la expresión de mal social, y nos alerta sobre esto que acaba de mencionar el licenciado Frontera. Dice, en el mundo de los medios de comunicación social, las dificultades intrínsecas de la comunicación frecuentemente se agigantan. Reconoce que hay dificultades, pero esas dificultades se agigantan a causa de y menciona lo que causa que se agigante: la ideología, el deseo de ganancia, el control político, las rivalidades y los conflictos entre los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es la realidad en la cual estamos mirando la comunicación, los medios de comunicación. Y esa es la realidad en la cual estamos mirando la democracia. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo, y la doctrina social nos alerta contra estos males sociales. Fíjense que utiliza la expresión fuerte. Estos son males sociales. Orlando. Sí, yo quiero concluir mi participación con una nota de esperanza, entre comillas, y es que en el campo de la economía, los economistas del desarrollo más recientes plantean estrategias y políticas de desarrollo económico que están más a tono con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Hace un tiempo atrás yo tuve una ponencia sobre la relación entre economía y doctrina social de la Iglesia y estuve leyendo un poco sobre este asunto. Principios de justicia, principios de equidad, dirigidos todos a la búsqueda del bien común. Lamentablemente, pues, o sea, obviamente los economistas no toman decisiones de política pública. Los economistas pues plantean opciones, alternativas, y pues, muchos políticos muy poco caso le hacen, ¿verdad? Y de eso yo puedo dar fe en mi historia anterior. De manera que es interesante cómo un campo importante de pensamiento, como es la economía, muchos principios de ese campo dirigidos a promover el desarrollo, dirigidos a promover el bienestar, la producción, la distribución, lo fundamentan en principios de igualdad, en la distribución de ingresos, principios de sustentabilidad, en las políticas que se desarrollan, de manera que no sacrifiquemos las generaciones futuras, que son principios de justicia social que están muy bien planteados o que encuadran fácilmente y muy bien con lo que todos conocemos de la doctrina social de la Iglesia. Lisa, ¿alguna reflexión final? Sí, nada, de nuevo, aterrizando en el tema que mencionó el Papa Francisco, ¿verdad?, sobre dirigiéndose a los rectores de universidades públicas y privadas de Latinoamericana y del Caribe, que estuvo presente el presidente. Con todo esto que hemos discutido, no se trata de desanimar a los jóvenes para que entren en este campo emocionante de la política, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hemos de mostrarles lo digno que es esta vocación, lo mucho que se puede hacer, que el hecho de que contesten, ¿verdad?, rechacen quizás pues las cosas como se han hecho hasta ahora, pues no es algo negativo. O sea, viendo qué es lo que funcionó en el pasado, pueden aportar muchísimo con esas nuevas formas de hacer un mejor país, ¿verdad?, de abonar al bien común. O sea, de verdad que esa sangre nueva hace falta para hacer un mejor país. Y nada, quería apuntar antes de dejar la palabra al licenciado Frontera,
que estén atentos nuestros radioescuchas y teleescuchas, porque pronto vamos a hacer unos programas relacionados con la capacitación y formación de los jóvenes para la acción política. Precisamente todas estas ideas de democracia son posibles si hay un liderato político y social que las viabilice. Sin ese liderato no hay posibilidad de hablar de todos esos temas, como diría Leandro, insistiendo en lo que plantea el Papa, aterrizándolos a la realidad y haciéndolos posibles. Antes de retirarnos, yo solamente quisiera hacer un llamado a todos a aprovechar estos días y unirnos en oración en este mes del Rosario, pidiendo, como insistía la Santísima Virgen María, por la paz, particularmente en la Tierra Santa, ante los sucesos que hemos estado viendo esta semana, no olvidarnos de lo que sigue pasando en Ucrania, de lo que sigue pasando en África, pero sobre todo lo que está sucediendo allí, y que, como cantamos tantas veces en misa cuando usamos el Salmo 122, ¿verdad?, con esa idea de desear la paz a Jerusalén y que haya paz dentro de sus muros, no solamente por los que viven allí, sino por todas las comunidades que están sufriendo de este conflicto. No podemos olvidarnos que el derecho a la defensa de uno no puede implicar el genocidio del otro, ¿verdad? Y es algo que el Papa nos ha recordado, y hay que, como todo, ¿verdad?, informarnos bien y estar conscientes de lo que está pasando allí, pero sobre todo pedir y unirnos en esa oración por la paz. De lo demás, estaremos con ustedes, como siempre, cada viernes, la semana próxima, por aquí, por Actualidad Pública. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.